¿Qué tal? Buenas tardes, soy el doctor Arturo Valdés Carrillo y conmigo está la doctora Liliana de la Rosa. Nosotros somos especialistas en ginecología y obstetricia y expertos en medicina reproductiva e infertilidad de CREAFAM, con casi 2 décadas de experiencia en ayudar a las parejas a cumplir su sueño. Últimamente hemos notado en la consulta o hablando con nuestros propios hijos y sus amigos que cuando se habla de sexo, la gente entiende el cómo o la forma de las cosas. Es decir, saben perfectamente que durante la adolescencia hay cambios en el cuerpo, cambios en la voz y que las grasas y masa muscular empiezan a acomodarse en distintas partes. También entienden la cuestión mecánica de una relación sexual. Pero a veces no entendemos muy bien el porqué de las cosas, es decir, las razones de fondo sobre la función hormonal, o por qué a algunas personas les cuesta embarazarse y a otras no, o incluso cosas tan sencillas como qué significa el color del semen, las variaciones en los ciclos menstruales y en general qué cosas son físicamente normales y qué cosas ya no. ¿Cómo es posible que todos tenemos manuales para saber cómo funcionan nuestros electrodomésticos o el coche y no tenemos una guía detallada sobre cómo funciona nuestro cuerpo y lo que puede fallar? Por eso hemos creado esta serie para que los adolescentes y padres puedan comprender mejor su sexualidad y cuidar su salud sexual. De hecho, damos autorización a cualquier institución educativa y a alumnos para usar este video, ya sea completo o en partes. Recuerden que saber es poder. Vamos a comenzar hablando sobre hormonas. Las hormonas son la clave de todos los cambios sexuales, incluso desde antes de nacer. Casi todos sabemos que el sexo de un bebé se determina desde la concepción. El óvulo femenino tiene un cromosoma X y el espermatozoide tiene un cromosoma X o un cromosoma Y. El ADN del futuro bebé toma el cromosoma X de la madre y el cromosoma X o Y del padre para definir el sexo. Sin embargo, al principio es imposible distinguir si un embrión es femenino o masculino. Cabe explicar bien que algunas personas suelen decir que todos comenzamos nuestra vida como niñas y por eso tanto hombres como mujeres tenemos pezones y que hasta que el embarazo avanza es que los hombres comienzan a diferenciarse. Sin embargo, los estudios más recientes parecen indicar que nuestro cuerpo en realidad es un poco flojo y bastante práctico, así que para el embrión no vale la pena esperar a que se desarrollen los testículos o los ovarios para saber si va a ser un niño o una niña. Así que para evitarse problemas desde la concepción, comienza a desarrollar los pezones y así de fácil. Si el bebé es mujer, ya tiene los pezones listos. Y si termina siendo hombre, pues en realidad a quién le importa que tenga pezones, no afecta en nada. El embrión aún no tiene vagina ni pene, tiene algo que llamamos tubérculo genital y las gónadas que pronto se convertirán en sus ovarios o testículos, alrededor de la semana 5 de gestación, las hormonas masculinas comienzan a actuar. ¿Qué significa esto? Cuando el bebé es hombre, las gónadas comienzan a generar hormonas testiculares y entonces su tubérculo genital comienza a convertirse en un pene y testículos. Y curiosamente, en las mujeres, este proceso de diferenciación todavía tarda como un mes en iniciar y hasta la semana 12 o 13 que comienza a desarrollarse la vagina, útero y ovarios. Después de toda esta explicación, seguramente muchos están pensando que eso significa que si a un embrión femenino le inyectamos hormonas masculinas, podríamos convertirlo en hombre antes de nacer. Y pues no es tan sencillo. Recordemos que las hormonas son químicos mensajeros y todos los químicos mensajeros de nuestro cuerpo actúan únicamente sobre determinados receptores. Si las gónadas no tienen receptores masculinos, no importa la cantidad de testosterona que haya, no habrá una conexión y no habrá una masculinización. Ahora bien, ¿cuáles son las hormonas masculinas y cuáles las femeninas? Para ser exactos, no podemos dividir las hormonas en masculinas y femeninas, ya que biológicamente hablando, todos tenemos un poco de todos los tipos de hormonas. La mejor forma de clasificar las hormonas es primero dividirlas entre hormonas esteroideas y hormonas no esteroideas. Las hormonas esteroideas son derivados de las grasas, específicamente del colesterol, es decir, que nuestro cuerpo toma esa grasa y la convierte en hormonas. Son las hormonas más conocidas, ya que son las que producen los testículos y los ovarios. Se trata de los andrógenos y los estrógenos. Los hombres tienen una mayor cantidad de andrógenos y las mujeres tienen una mayor cantidad de estrógenos.
Mientras tanto, en el cerebro, o si quisiéramos ser más específicos, en el hipotálamo, se producen las hormonas no esteroideas, como hormona liberadora de gonadotropina, la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Estas últimas hormonas son menos conocidas, pero probablemente sean aún más importantes, ya que son las que dan las órdenes. El hipotálamo se pasa los primeros años de vida en la flojera y casi sin hacer nada, pero entonces alrededor de los 12 años se despierta y se pone a trabajar. Aunque, si queremos ser más exactos, el hipotálamo empieza a trabajar alrededor de los 11 años en las mujeres y hasta los 12 o 13 años en los varones. Pero como ya hemos visto, a veces nuestros cuerpos son un poco flojos o distraídos y entonces todo funciona en una cadenita que se ve más o menos así. Y podemos mandar o ponerlo en un diagrama más simple así. El hipocampo produce hormona liberadora de gonadotrofina y esta estimula o enciende la hipófisis. Entonces la hipófisis empieza a secretar las gonadotrofinas, que no son otra cosa más que la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Se llaman gonadotropinas y gonadotropina suena como gonadotripling. Así pueden aprenderse que son las hormonas que viajan hacia las gónadas. Muy bien. Una vez que las gonadotrofinas llegan hasta las gónadas, los testículos comienzan a liberar testosterona y producir espermatozoides. Sin embargo, los ovarios no se ponen a producir óvulos. Las mujeres desde que nacen tienen un número determinado de ovocitos y ya no producen más. Son todos los que van a tener, pero ahora que el ovario está recibiendo gonadotrofinas, comienzan a producir estrógenos. Exactamente qué pasa cuando los testículos y ovarios comienzan a producir andrógenos y estrógenos. Así es, llega la pubertad. Pero antes de entrar de lleno a la pubertad, queremos compartirles que hay otra evidencia interesante de la acción de las hormonas en el desarrollo del feto, y está en el dedo anular. La testosterona estimula la división celular, formando cartílago y hueso, para conseguir un dedo más largo. Sin embargo, los estrógenos reducen la división celular, dando como resultado dedos más cortos. Por eso, usualmente las mujeres tienen el dedo anular mucho más corto que el dedo índice, mientras que los hombres lo tienen más largo. Esto no significa que quienes tienen el dedo anular más largo tienen mucho más testosterona, o que sean más machos solo por tener el dedo más largo. Algo muy interesante sobre las hormonas es que no se trata de cantidad, sino de equilibrios. Es decir, no importa si tienes el triple de testosterona que otra persona, si también tienes el triple de estrógenos, las hormonas prácticamente se cancelan entre sí. De modo que un hombre podría tener un dedo anular largo no por exceso de testosterona, sino por falta de estrógenos. Así que para cerrar el capítulo sobre las hormonas, ahora sabemos que no hay hormonas 100% masculinas ni 100% femeninas. Solo hay hormonas esteroideas que se producen en los órganos sexuales y no esteroideas que se liberan en el cerebro. Las hormonas son químicos mensajeros y aunque la cantidad de hormonas es importante, aún más importante es el equilibrio hormonal y la presencia o ausencia de receptores para que se produzca algún cambio. Tomando todo esto en mente ahora, sí podemos hablar de pubertad. En general, la mayoría comprendemos los cambios que suceden en la pubertad. Se da un estirón en la altura, las mujeres se les desarrollan los senos y les llega la primera menstruación o menarca, mientras que a los hombres les cambia la voz, se llenan de vello y aumenta su masa muscular. Existen muchos malestares que son casi inevitables. Sí, les va a salir acné. Sí, van a empezar a tener olor corporal intenso. Sí, van a tener cambios de humor súbitos e intensos y sí van a empezar a pensar en sexo todo el tiempo. Y no se preocupen por la masturbación, no se van a quedar ciegos o infértiles o van a dejar de crecer por masturbarse. Sin embargo, en general procuren cuidar mucho su higiene en todos los aspectos. Báñense diariamente, laven su cara varias veces al día, cepíllense bien los dientes y procuren que sus genitales estén aseados. Eso les va a resolver muchos problemas. Como ya habíamos mencionado, la pubertad llega alrededor de los 11 años en las mujeres y los 12 años en los hombres. Sin embargo, la pubertad se puede adelantar o retrasar por muchos factores. El principal factor es el genético. Si a tus papás se les adelantó o atrasó la pubertad, es muy probable que a ti te pase lo mismo. Pero otro factor muy importante, especialmente en las mujeres, es el nivel de grasa corporal. Recuerden, las hormonas esteroideas son derivados de las grasas, específicamente del colesterol, es decir, que nuestro cuerpo toma esa grasa y la convierte en hormonas.
de forma que tener sobrepeso puede ayudar a que el cuerpo comience a producir estrógenos y tener la primera menstruación a una edad más temprana, así como tener un peso más bajo puede también retrasar la menarca. Para este video vamos a tratar de enfocarnos un poco más en las cosas que no son tan normales y que si llegan a sucederles, valdría la pena que platiquen con sus papás y acudan al médico. Por ejemplo, si la pubertad llega antes de los 8 años o sigue sin aparecer a los 14 años, debe sospecharse que existe algún tipo de síndrome, desbalance hormonal o incluso tumores en los órganos sexuales o el cerebro. El hombre debería tener 2 testículos, de unos 4 centímetros de largo y unos 2 o 3 de ancho. Es normal si uno es ligeramente más grande que el otro, también que uno cuelgue, por así decirlo, por arriba del otro. Si hay otro testículo adicional, no es normal, tampoco si falta uno o ambos testículos. Es posible que nunca hayan descendido y se encuentren dentro del cuerpo, pero hay que acudir a consulta. La vulva de las mujeres debería tener un par de labios menores, un par de labios mayores y el clítoris. Es normal que los labios varíen ligeramente en forma y tamaño y que sean un poco asimétricos, pero si alguno es evidentemente distinto o hay ausencia de algún labio, no es normal. De igual forma es normal que los senos sean ligeramente asimétricos. Los órganos sexuales masculinos y femeninos son muy sensibles y es normal que duelan ligeramente o sentir un cosquilleo intenso al tocarlos. Sin embargo, no es normal tener dolores intensos que duren todo el día, no es normal sentir ardor o dolor al orinar. Es normal que tanto el pene como la vagina comiencen a producir un líquido transparente o quizá ligeramente blanco, que sirve como lubricante. Pueden producirlo con o sin estimulación física. Lo que no es normal es que este líquido tenga mal olor o que tenga manchas de algún color. Y bueno, con eso concluimos el primer video de esta serie. Tratamos de explicar de forma amena todo sobre las hormonas y la llegada de la pubertad. Sin embargo, seguramente hay muchas dudas pendientes por ahí. Por favor, escriban todas sus preguntas en los comentarios. Trataremos de contestarle en futuros videos o en su mismo comentario. Nos vemos en el próximo video que tratará sobre los ciclos menstruales y el semen. Saber es poder.